comenzamos este último café para estar dialogando de algún tema, como siempre hacemos, de la realidad argentina, para estar obteniendo distintas miradas, distintas perspectivas de un tema que comienza a estar en la agenda política, más allá de que el gobierno aduce no tenerlo justamente en agenda. El tema de las PASO, Mercedes, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos proyectos que intentan que estas PASO no estén más, se suspendan. Recordemos que se incorporó con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y el año que viene, año legislativo, año de elecciones legislativas, en el mes de agosto se desarrollarán las PASO. Y desde San Juan, pero se han sumado otras provincias como Misiones, Tierra del Fuego, Corrientes, están pidiendo, como vos decías, que se suspendan. ¿Qué dicen ahora? Que como estamos en esta época de pandemia, que no se sabe cuándo va a terminar, esto significaría un menor riesgo, o sea, suspender las PASO y además un mayor ahorro económico en esta situación también de crisis económica en el país. Porque vamos a analizar cuál fue la función de las PASO en las últimas elecciones que las tuvimos justamente allí como protagonista en el sistema electoral argentino. Estamos con Esteban Regueira, analista político, consultor. ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también bienvenido a Agustín Cohen, que es abogado y miembro del Instituto Proyectar. Agustín también, hola. ¿Nos escuchás, Agustín? Bueno, ya vamos a retomar ahí. Pero mientras tanto lo tenemos... Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahí está. Hola, buenos días, Agustín. Esperemos que ese no sea el delay, porque si no vamos buenos días. Si no vamos a estar complicados. No va a estar tan fácil la charla. Esteban, te consultamos. Bueno, a ver, están las PASO, se utilizaron, tienen un objetivo. ¿Han servido para el sistema electoral argentino? ¿Cómo han cumplido hasta ahora? Bueno, a ver, la PASO como instrumento de fortalecimiento del sistema democrático desde el plano electoral me parece algo bastante positivo, no es una mala incorporación la PASO. El tema es después cómo se utilizan las PASO desde que se crearon, porque realmente en vez de hacer una competencia abierta de los partidos, o sea, como instrumento era inteligente porque eran que la ciudadanía en su conjunto decida respecto de qué candidatos debe representar a cada partido. Lo que terminó sucediendo finalmente en las PASO es que no pasa eso. Lo que termina pasando es que la gente acude a la urna y termina siendo como una verdadera encuesta con un margen de error casi escaso, una verdadera encuesta porque la ciudadanía en su conjunto va a votar y entonces se tiene una verdadera certeza al panorama electoral. Pero en sí, como elemento de primaria para definir candidaturas internas dentro de los partidos, no está cumpliendo la función. ¿Y quién es la responsabilidad? Porque el sistema está. ¿Son los partidos políticos que no la utilizan porque generalmente acuerdan o no antes de las PASO y se presentan con una sola lista porque prácticamente no hubo PASO en ese sentido en las últimas elecciones? Lo que pasa es que a mi entender lo que se puede observar es que los partidos, por supuesto, hacen vista gorda de la idea de las PASO, de la idea del espíritu de la primaria, pero también por un medio de la atomización de votos. Creo que se corren riesgos muchas veces en el riesgo del partido es, bueno, presento 3 o 4 candidatos, entonces por ahí el voto a mi fuerza queda licuado en 2 o 3, que después va a ser uno solo, porque un 40% que pueda sacar una fuerza va a estar dividido en 2 o 3 candidatos que después el miedo de los partidos es que ese 40% no se traduzca finalmente en el apoyo total a un candidato. Esto le pasó al kirchnerismo en 2015 para las elecciones presidenciales, No le pasó a Cambiemos en 2015, porque Cambiemos acudió una gran PASO porque le vino bárbaro, le vino muy bien a la estrategia para fortalecerse como partido, pero después en 2019 no lo quiso hacer. Macri no quiso salir a competir una PASO porque se vio la misma situación que se veía el kirchnerismo en 2015. Ante un escenario que se presentaba adverso, si yo divido y doy y abro ese paraguas hacia la gente, la atomización puede ser muy grande y entonces puedo quedar de alguna manera mal parado para la elección general. Agustín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Las provincias que ya han dicho o están pidiendo que se suspendan, bueno, justamente argumentan que en esta época de pandemia sería un gasto innecesario, que además sería mayor riesgo por el respecto al coronavirus, pero hace tiempo ya que vienen como siendo criticadas y polémicas las PASO, ¿no? Primero yo creo que lo que hay que aclarar es que no son provincias las que están pidiendo que se suspendan las PASO, sino que son gobernadores y que son quienes conducen políticamente la
cada una de estas provincias, ¿no? Hay que saber diferenciar en ese sentido. Y como muchas veces actores políticos se mezclan intereses que pueden ser del Estado, pero también intereses políticos. Digo, el caso, quien encabeza este planteo fue Uñal, que es gobernador de San Juan, que está en su segundo mandato, que previo a ello fue vicegobernador, que antes de eso fue intendente, y que es un gobernador que por su edad tiene aspiraciones presidenciales, que quiere aparecer en el escenario nacional, y esta es una buena oportunidad para hacerlo. La discusión paso es una herramienta política que surge allá por el 2009, luego de un fracaso electoral que tuvo el oficialismo en aquella instancia, pero que en ese momento eso les permitía para dos cosas. Uno, para poder concentrar un poco más la oferta electoral, y por el otro lado también para poder controlar económicamente un poco las propuestas partidarias, que a algunos partidos políticos les favorece y a otros partidos políticos por ahí los perjudica porque tiene mayor financiamiento en lo privado. Yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahí se esgrimieron dos argumentos. Uno de ellos es una cuestión sanitaria, en el margen de la emergencia sanitaria, que estaríamos muy temprano para decir que en agosto del año que viene no debería haber elecciones. Y si el argumento fuera ese, ¿qué nos hace creer que en agosto no vamos a estar en condiciones de tener elecciones y en octubre sí? Si fuera una cuestión sanitaria, muy probablemente el argumento sería hay que suspender o no las elecciones. Parece que hay un aprovechamiento político. Creo que los dirigentes políticos que están consagrados en el poder les resulta incómodo la PASO, que ellos pueden mostrar debilidad en un resultado electoral. Es lo que le pasó a Macri. Con las PASO se vio que él ya había perdido las elecciones y si bien pudieron hacer un manotazo para poder mejorar su resultado en la elección general, era notable que no iban a poder revertirlo. Esa es la situación real. Esta situación también que estaba comentando ayer. Unos meses atrás se escuchaba. Ahí se nos corta lo de Agustín. Esteban, esta situación que decía Agustín es muy importante, porque primero tenés unas PASO que, como bien decías y coincidimos, parecen ser una encuesta con muy poco margen de error, pero que modifica después lo que es o primera vuelta o las primeras elecciones, ¿no? Y eso tiene un contenido político muy fuerte. Claro, por eso, y sosteniendo lo que dice Agustín, pero también en base a lo que venía diciendo yo, la idea de limar la PASO, desgastarla para que no se vuelvan a repetir, tiene que ver también con ese capital político que los partidos, los frentes pierden al atomizar, o en su visión al atomizar la fuerza del partido en distintos referentes. Claramente no es la justificación ni la situación epidemiológica cuando todavía falta un año, ni la cuestión económica. Mucho menos lo económico. Mucho menos lo económico. Siempre se busca con el gasto de la política, siempre se busca con el gasto de la política, pero, a ver, estamos diciendo y fortaleciendo un sistema democrático, no tiene que ser una cuestión económica la que esté en juego, no, me parece que eso es una excusa que se pone para no querer o quedar bien o para la tribuna, como se dice habitualmente, ¿no? Claro, lo que hay que discutir en todo caso es el funcionamiento hacia el sistema democrático que hoy tiene la PASO. Claro, ¿sí? Y entonces, en todo caso, modificar la legislación para exigir a los partidos que presenten más de una opción. Entonces, que la ciudadanía sea la que, ya que se le está incluyendo dentro del voto obligatorio de la primaria, bueno, que la ciudadanía acuda masivamente a elegir a qué candidato prefiere del partido que entiende que lo representa mejor en sus intereses. Claro. Entonces, ahí sí podemos replantear la idea de la PASO, pero no sacarla por una cuestión económica. Además, tampoco, Agustín, no es cuestión de decir, bueno, que no se hagan las PASO y no se hacen. Desde el gobierno ya dijeron que se necesita un acuerdo, tiene que elevarse al Congreso, la decisión, y que no está en su agenda hacer ningún tipo de modificación en la ley. Está claro que hacer una modificación en las leyes electorales es una decisión que no es fácil, que requiere sí o sí pasar por el Congreso de la Nación porque afecta a todo el sistema político de la Argentina, ¿no? Yo soy de la idea de que la PASO habría que modificarla, sí, pero para darle un sesgo más federal. Este sistema fue tomado del sistema de Estados Unidos, pero en Estados Unidos tiene una característica distinta, que es que la elección no se da en todo el país al mismo tiempo todo el día, la elección primaria, sino que se va dando por estados. Y eso le va dando la posibilidad a los candidatos y a los estados también, y a los ciudadanos de cada estado, de cada región, ir manifestando su intención de voto. Yo creo que en la Argentina, supongamos
que en el año 2015 la PASO hubiera sido por regiones, y no sé, supongamos que la elección hubiera sido en región centro, De la Sota hubiera sido quien ganó la elección, ¿no? Si en la primaria, en la PASO, en Córdoba, le habría ganado De la Sota, no lo hubiera ganado Macri o en ese momento Scioli. Entonces, uno tiene que ver también qué posibilidades tenemos. Bueno, tenemos una dificultad con el audio con Agustín, qué pena. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, pero desde la ingenuidad y sabiendo, como decía Agustín, que hay que reformarlo, tiene que pasar por Congreso, ser consciente de esta situación. Pero uno se pregunta, Esteban, por ejemplo, y Agustín, que allí lo tenemos y lo hemos recuperado, con respecto a ver, está planteada las PASO. Ningún partido va a dirimir su candidatura en las PASO. ¿Ahí no se puede tomar acción? Es decir, ¿es una locura lo que estoy planteando? No, por eso es lo que yo decía recién, digo, en todo caso, bueno, sentar las partes, sentar los distintos sectores a negociar un fortalecimiento de esa ley de primaria, donde así como la ciudadanía es obligada a acudir a las urnas, y bien hecho, también sean obligados los partidos a presentar alternativas, y que no sea solamente bueno, pero si no lo hacen, para... Está bien, pero no lo hacen, porque el partido tiene el derecho también de no presentar alguna interna, digamos, puede darse, digamos. Sí, y bueno, hay que de alguna manera mover los resortes institucionales adecuados, rever realmente la ley y a ver de qué manera se puede hacer eso. Y está muy bueno el ejemplo que traía a la mesa recién Agustín. Digo, no es comparable con el sistema de Estados Unidos. Lo que hace, Argentina quiso recrear algo, ¿sí? Que, si yo estoy a favor de la PASO, pero no la forma que se hizo. Estados Unidos tiene un sistema totalmente distinto porque es una democracia semidirecta, ¿sí? O sea, los votantes no eligen un presidente, sino que eligen a un colegio de electores, que no es lo mismo. Entonces, sí tiene sentido una primaria donde ahí van recorriendo los distintos estados, las distintas fuerzas. En nuestro caso, si queremos fortalecer la democracia, debemos fortalecer y robustecerlo también el accionar de los partidos políticos para que ellos presenten alternativas hacia la ciudadanía. Claro, coincidís con Agustín entonces que se tienen que seguir haciendo, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, el tema de la federalización. Por supuesto. El tema de la situación de la política, de este pensamiento siempre de llevar agua para su molino, ¿no? Porque lo vemos, cuando me conviene, apuesto las PASO, cuando no me conviene, no hago las PASO. Es la política argentina la que está también terciando en esa situación y no fortalecer el sistema democrático, que tal vez es lo más importante. Y por supuesto, bueno, pero ese es el juego político, es el juego del poder. Pero cuántas mezquindades, Esteban, cuántas mezquindades. Pero sucede lamentable, lo estamos viendo, digo, las mezquindades en la política, nosotros las padecemos por ser argentinos, pero las sufre cualquier estado nacional en todo el mundo. Lamentablemente, cuando hay disputas de poder en el medio, salen las mezquindades y casi sociológicas del propio ser humano. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar acuerdos, ¿sí? Para fortalecer el sistema electoral, para fortalecer la PASO, para fortalecer la democracia, o desde la democracia, desde lo electoral, ¿no? Me imagino, a ver, democracia incluye muchas cosas, no solamente el acto eleccionario. Pero por supuesto que tiene que ser un momento, y no es una oportunidad de despreciar el acto de humildad de la vicepresidenta convocando a todas las fuerzas, y en todo caso no solamente para un acuerdo económico, sino que es un acuerdo económico, social y también de la política. No se tendría que desperdiciar ese llamado, que sea un buen momento para que se sienten los sectores de la política a debatir estas cuestiones para fortalecer nuestro sistema democrático, fortalecer nuestras instituciones y fortalecer también nuestro juego político. Bueno, Esteban, ha sido un placer conversar con vos, también con Agustín, que hemos perdido ahí lamentablemente el contacto, pero le enviamos un abrazo y le agradecemos muchísimo. Vamos a volver a invitarlos a seguir debatiendo distintos temas, en este caso la política. Abrazo a los dos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego.